Bueno, gente, hoy vamos a ver la guía de práctica clínica de pancreatitis. Siento que los otros resúmenes no fueron tan resúmenes, duraron como 20 minutos. En este me voy más rapidito, a pesar de que la guía es súper extensa, tiene en total 97 páginas, de las cuales son como evidencias y recomendaciones, unas 50, algo así. Entonces traté de resumirlo lo más posible. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Resumen. Luego, estas preguntas vienen al principio de la mayoría de las guías y de verdad son muy útiles para saber si de verdad analizaste bien, si leíste bien y a conciencia todo el contenido. Aquí vamos a tratar de responder la mayoría de las preguntas, pero son necesarias. ¿Okay? Que generalmente estas preguntas, si sabes todo el contenido de estas preguntas, pues vas a poder responder en el pase. Ahora, bueno, básico, la justificación y la definición de pancreatitis, ¿no? Lo único que vamos a leer en esta guía va a ser la definición per se, que es el proceso inflamatorio agudo del páncreas que frecuentemente involucra el tejido peripancreático y puede involucrar órganos y sistemas distantes. Entonces, debido a que involucra órganos y sistemas distantes, es que lleva el choque. El diagnóstico, aquí están los cuadros. Te van a hacer sí o sí la pregunta de cuál es la principal causa a nivel mundial y a nivel nacional, o sea, en México, de pancreatitis. Y las dos causas que hay son de origen biliar y de origen alcohólico. Aunque hay muchas más causas, pues son las dos principales. Después, en estos cuadros, 1, 2, 3, 4. El interrogatorio pues debe de ir enfocado a las principales causas, ¿no? Debemos de descartar la litiasis, debemos descartar el alcoholismo y bueno, aquí ya nos están diciendo desde el principio que un IMC o la obesidad con un IMC mayor a 30 es un factor de riesgo, un factor de seguridad y un factor de mal pronóstico. Después, en estos cuadros, ya nos hablan del cuadro clínico, las características que tiene el paciente para sospechar de la pancreatitis, la semiología que vamos a encontrar, el estado de choque. Así que pues la primera evidencia nos habla de algo muy importante, que son los criterios para sospechar de pancreatitis al primer contacto, que es el cuadro clínico sugestivo, que es el dolor en cinturón de intensidad progresiva, náusea, vómito, y además la semiología, ¿no? Y posteriormente las alteraciones bioquímicas como la amilasa y lipasa, finalmente los resultados imagenológicos. La última evidencia de esta nos habla del por qué tener tan asertiva evaluación diaria del paciente. ¿Sí? Básicamente porque en los primeros 3 días va a evolucionar todo este cuadro, tanto en clínica como en imagen. Por eso es que cuando llega un paciente los primeros 3 días los tienen como que muy checado. Después en estos cuadros, fiebre, estado de conciencia, el Apache, el hematocrito, 12-24 horas, sospecha de pancreatitis, pues todo es lo que tenemos que pedir, ¿no? Lo primero a resaltar es que encontramos ya las clasificaciones como Apache, el nivel de hematocrito, en el cuadro de buena práctica los marcadores bioquímicos enzimáticos como amilasa y lipasa, eso de cajón, sea cual sea el origen de la pancreatitis, van a pedir amilasa y lipasa, sí o sí. Bueno, el resto de labs a solicitar, que son todos estos, todos son importantes para descartar cuadros diferenciales, para confirmar y para determinar la etiología de la pancreatitis. Luego en estos cuadros, pruebas de detección específica de la lipasa, sensibilidad y especificidad de 90 al 99, lipasa superior a amilasa. Y bueno, pregunta sí o sí de pase, ¿qué enzima es más específica? Amilasa o lipasa, porque independientemente de cuál sea más específica, van a pedir las dos, pero una es la que le hace más caso, ¿no? Entonces, básicamente la respuesta es que es la lipasa. Es más sensible y tiene que estar elevada 3 veces el rango. Además de que te van a preguntar cuál es más específica, cuántas veces tienen que estar elevadas para ser diagnósticas. Entonces, el laboratorio te va a dar un rango y del rango de hasta arriba, ese rango tiene que estar multiplicado por 3 para que sea diagnóstico. Luego aquí la guía hace algo raro de que cuando un punto de corte de amilasa sérica es mayor a 1000 unidades internacionales, su sensibilidad mejora al 100%, pero su sensibilidad declina al 69%, 60%, entonces como, what the fuck, bro. En estos cuadros, aquí por qué la amilasa es menos específica y certera que la lipasa, ¿no? Por su tiempo de vida.
y bueno, reactividad a otras enfermedades. La proteína C, aquí te da corte 150, factor pronóstico, estándar de oro, gravedad, proteína C reactiva, ¿no? En lo personal no recuerdo que en el hospital hayan pedido mucha proteína C reactiva, pero aquí vemos la importancia de por qué. Básicamente estratifica la gravedad y la presencia de necrosis. Después radiografías, derrame pleural, radiografía de abdomen, otras etiologías o afectaciones a otros órganos, sensibilidad de especificidad bajas, chala, ¿no? De estas evidencias y recomendaciones hallamos la utilidad de la radiografía en pancreatitis, que es ver una posible afectación a otros órganos y sistemas y usar el ultrasonido para valorar la pancreatitis, ¿no? Entonces, pues la radiografía y el ultrasonido lo tienen en muchos hospitales y no es que en todos. Y además de su bajo costo y bajo riesgo, ¿no? Entonces nos ayuda a determinar la etiología que puede ser biliar y nos ayuda a saber si tiene afectación a otros órganos, básicamente. Después tomografía, medio de contraste, presencia de necrosis, único método no quirúrgico para identificar necrosis, 72 horas, shalala. Algo que veía muy seguido era que se necesitaban directamente el ATAC, y pasándonos también la radiografía o el ultrasonido directamente al ATAC. ¿Por qué? Porque, bueno, yo pienso, no sé realmente si haya algo que ver en la radiografía que no se puede ver en una tomografía, que nos podemos ahorrar tanto radiografía como ultrasonido con las imágenes que nos da la tomografía. También rescatamos que debemos solicitarla en las primeras 24 horas y repetirla dentro de las 72 a 120 horas. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio, ¿no? Se instaura si el paciente tiene necrosis pancreática, se instaura o se delimita, ¿no? En esas 72 a 120 horas. Además de muchas otras cosas, ¿no? Tomografía dinámica de contraste, diagnóstico, contraste, evaluar severidad, sospecha de infección, necrosis, realizar punción percutánea con gran cultivo muestra aspirada positivo, tratamiento de elección de cirugía, criterios de gravedad, Baltasar, contraindicaciones, ¿no? Entonces, de estos cuadros, resaltar que la tomografía debería ser idealmente dinámica y contrastada. Si existen datos de infección, hacer punción y que debe repetirse el quinto y séptimo día cuando hay sospecha de sepsis, si la inicial fue negativa, además de que si hay hallazgo de necrosis, es criterio de severidad, así como colecciones extrapancreáticas. Y bueno, la contraindicación aquí no es para la tomografía per se, es para la tomografía contrastada, ¿no? Sí, porque no hay razón para no realizar una tomografía en un paciente con alergia a medio de contraste y con una insuficiencia renal, ¿no? Ahora, ictericia obstructiva, evidencia confirmada de litiasis, ultrasonido endoscópico, gran sensibilidad de especificidad, ULTI como apoyo. Bueno, la CEPRE es algo que vi mucho en el hospital debido a que es resolutivo en caso de que el paciente cumpla los criterios para poder hacer la CEPRE. Durante la CEPRE, que es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se pueden retirar los litos de los conductos si cumplen los criterios, ¿no? Creo que es el número de litos y el diámetro de los litos. No me acuerdo exactamente cuánto deben de medir y cuántos deben de ser para poderlos retirar con la CEPRE, ¿no? Además de que es diagnóstica también, nos ayuda en diagnóstico. Se debe realizar en las primeras 72 horas y el ultrasonido endoscópico sirve para diagnosticar que el conducto se encuentra fluido y el diámetro aproximado del lito alojado, ¿no? Y bueno, después resonancia, establecer diagnóstico, complicaciones intraabdominales, con gadolinio, una alternativa al ATAC, existen situaciones esenciales como un embarazo, resonancia, ventajas, desventajas, pues todo lo demás, ¿no? En cuanto a la resonancia, jamás vi que se lo citaran una resonancia para una pancreatitis, especialmente por dos cosas. Una, no había en el hospital resonador. Dos, creo que con la tomografía siempre tuvieron las imágenes necesarias para dar diagnóstico, seguimiento y tratamiento, en realidad, ¿no? La resonancia también puede ser contrastada y se menciona que es útil en el embarazo y la insuficiencia renal, además de que tiene otros beneficios, bueno, ¿no? Y también las desventajas aquí mencionadas. Ahora ya, tratamiento. Bueno, restitución, es lo primero que nos dicen en el tratamiento. Restitución temprana de volumen, líquidos con la finalidad de corregir el de volumen, cuidado de soporte en énfasis,
hipoxemia, líquidos, oxigenación, pulso simetría, 48-72 horas, corrección rápida, parte de volumen intravascular, ¿no? Al principio, cuando me explicaron los pilares del tratamiento de la pancreatitis, que creo que ya han cambiado actualmente, me dijeron que es la reposición de líquidos, el ayuno y la analgesia. Y no me acuerdo si había otro. Y yo la verdad no entendía por qué era tan importante el líquido, ¿no? Y de dónde salían las pérdidas. Así que pues acá abajo dejo la explicación. Es un artículo que leí en su momento y básicamente nos explica la fisiopatología, ¿no? Que es voy a dejar el link en la descripción. Pancreatitis aguda de fisiopatología y manejo inicial. Bueno, aquí también encontramos cosas que podemos reafirmar. Dos de los tres siguientes criterios, todos los criterios que están aquí: amilaza lipasa sérica mayor de 3 veces el límite superior normal, lo que ya habíamos comentado. Creo que no lo dice la guía de práctica clínica, pero aquí lo podemos ver. Etiología biliar y no biliar, mayores de 40 años, evaluar neoplasias pancreáticas, ¿no? Algo más que no nos dice la guía. Además, las 4 fases de la fisiopatología, nunca me la preguntaron, pero pues está bien saberlo, ¿no? Definiciones morfológicas. Esto nos sirve también, ya entrando en otro tema, cómo poner bien el diagnóstico en el censo. Pancreatitis edematosa intersticial o necrotizante. Si no es necrotizante, es edematosa intersticial, ya, no hay más, ¿no? Y bueno, aquí está la razón del por qué es necesario tanto líquido, tanto perro líquido, por la fuga capilar. La pancreatitis aguda se describe una importante fuga capilar que puede conducir al paciente a una disminución de volumen circulante efectivo, shock y hemoconcentración. Entonces, de aquí viene el tratamiento y la razón de tomar hematocrito, ¿no? La hemoconcentración. Bueno, siguiendo, administración de analgésicos, hablamos del dolor abdominal severo, la analgesia es crucial, buprenorfina, analgésico es fundamental, analgesia por vía epidural también se puede considerar. Les dejo los cuadros para que los lean, que estoy pasando muy rápido. Y bueno, importantísimo cuadro que además de ser pregunta de pase, la analgesia a usar, siempre te lo van a preguntar. ¿Por qué usar cierta analgesia y por qué otros no? Es porque los pacientes van a llegar con mucho dolor. Los pacientes no van a llegar diciendo que tengo pancreatitis porque tomé mucho durante toda mi vida y soy alcohólico y creo que tengo pancreatitis. No, van a llegar por un dolor severísimo. Entonces es necesario saber cuál es el analgésico de elección, porque no cualquier fármaco logra una analgesia adecuada. ¿Cuál es el de elección? La buprenorfina, porque no provoca contractura del esfínter de Oddi, ¿no? Entonces, si la mayoría de las veces va a ser por oclusión de los conductos pancreáticos debido a un lito, entonces el esfínter de Oddi se contrae cuando comemos, etcétera, etcétera. Cuando se contrae, aprieta el lito y eso es lo que duele. Entonces, lo que queremos es que el analgésico no provoque la contractura del esfínter de Oddi. Además, el dolor puede ser tan grave que se tiene que tomar como opción el bloqueo epidural, ¿no? Eso yo no lo sabía, nunca lo vi, pero pues aquí nos dice la guía. Un dato que ahora debemos tener en cuenta. Succión gástrica es innecesaria en pancreatitis aguda, no hay evidencia de uso rutinario de profilaxis antimicrobiano, antibióticos, 14 días, nivel de proteína C, bueno, los cuadros, aquí están. Bueno, otra pregunta que te pueden hacer es ¿por qué vaciar el paciente? Ya vimos que es innecesario en pancreatitis aguda, pero hay ciertos casos en donde funciona, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque para evitar que el páncreas siga trabajando, esa contractura, meterle más estrés al páncreas y que el esfínter se siga contrayendo, evitar que el esfínter se siga contrayendo de primera instancia, pero también tiene otras ventajas, ¿no? De que si no tenemos ciertas hormonas como la insulina, el glucagón, pues no seguir metiendo glucosa, tener un mejor control del paciente, shalala. Después, el uso de antibiótico como profilaxis, en caso de ser necesario, pues usarlo 14 días, ¿no? Bueno, vamos a leer este cuadro, me parece importante, aunque no lo subrayé. La recomendación de utilizar profilaxis antibiótica para prevenir la infección de la necrosis pancreática no puede realizarse de forma categórica. Entonces, no a todos se les va a dar antibióticos, se tiene que individualizar, como todos los tratamientos, ¿no? Después, necrosis pancreática estéril, debe ser tratada médicamente, tensión de gramo y cultivo, discriminar necrosis estéril, infectada, el momento de la práctica es cuando empeoran los síntomas, ¿no? Bueno, aquí les dejo los cuadros, la razón para hacer una punción, cuándo hay que hacerla y que si es estéril puede tratarse médicamente. En cambio, bueno, es de primera instancia, si es estéril se trata médicamente, pero hay otros criterios, ¿no? De que si es estéril, pero hay datos de infección, hay que realizar cultivo, tensión y antibiograma.
Y luego, uso profiláctico, el antibiótico debe emplearse mientras esperan los resultados de bacteriología, antibióticos, buena penetración del tejido pancreático. Estas preguntas de fase, ¿qué antibióticos se usan en caso de que los necesiten? ¿Y por qué no? Aquí nos dice carbapenímicos y quinolonas. ¿Por qué? Porque tienen buena penetración en tejido pancreático. No todos los antibióticos tienen buena penetración. Y bueno, ya vimos el antibiótico en pancreatitis leves y moderadas es innecesario. Más importante, ¿cuál usar? Carbapenímicos o quinolonas. De preferencia carbapenímicos, en específico el imipenem. En el hospital donde hice mi internado siempre usaban carbapenímicos y siempre usaban alguno de estos, imipenem o meropenem. Bueno, ¿qué vamos a usar? Imipenem. ¿Por qué? Porque reduce la tasa de necrosis, las dosis que vamos a usar, cada cuánto y por cuánto tiempo. Si es gram positivo, gram negativo, podemos usar también vancomicina. Microorganismos no sensibles al tratamiento profiláctico debemos cambiarlo. Aquí la razón de por qué el imipenem, su posología y cómo cambiarlo, entre una duda muy grande, ¿no? Cuando se demuestra que el patógeno aislado no entra en el espectro y el antibiograma resulta sensible a otro fármaco, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer si mandamos a hacer la punción, el antibiograma, perdón, y el cultivo. Si sale sensible a otra cosa, pues no, ya te están diciendo que lo cambies, ¿no? No hay que pensarlo mucho. Pero aquí está por qué es tan bueno la administración de líquidos vía intravenosa. El beneficio de la administración de líquidos en el artículo habla de que debe ser agresiva, pero siempre debe individualizarse, porque por el contrario podría empeorar drásticamente la evolución de la enfermedad si no se dosifica adecuadamente. Entonces no es simplemente llegar y ponerle 10 litros en un día al paciente, ¿no? Lo puedes matar y puedes empeorar la gravedad de la enfermedad. Como regla general se habla de que se administran de 3.5 a 4.5 litros por día, ¿no? Entonces tenemos un rango que nos da, pero incluso si te vas al rango de abajo, hay pacientes que no tienen tanta fuga capilar y no necesitan tanto líquido, entonces vas a hemodiluir, bueno, puedes empeorar todo. Así que hay que personalizarlo. Y bueno, ya, la personalización, la individualización de los tratamientos escapa de este video. Ahora, pancreatitis aguda leve tiene poco impacto sobre el estado nutricional. Aquí vamos a hablar del tratamiento farmacológico y apoyo nutricional, que también es pregunta de pase. Nutrición enteral, 48 horas, nutrición parenteral, puede aumentar la morbilidad enteral, chalala. Nutrición enteral temprana mejora el curso de la pancreatitis severa, grave, nutrición enteral, alcoholismo. La nutrición parenteral, complicaciones locales, sistémicas graves, cuando no se cubren las necesidades calóricas, nutrición mixta, requerimientos nutricionales, calórico, proteico, carbohidratos y lípidos. En este apartado es igual de importante porque es razón de pelea entre medicina interna y cirugía. Cuando empezar la dieta, muchos cirujanos quieren esperar, y bueno, medicina interna quiere administrársela incluso con dolor. Yo no estoy 100% actualizado de que sea mejor, pero pues aquí nos dice la guía. Bueno, sí, la guía. Ahora, la GPC se resume a: la pancreatitis severa aumenta la necesidad proteica, pancreatitis leve puedes iniciar dieta si no tiene dolor. Y bueno, la nota, ¿no? También la GPC nos dice que podemos empezar dieta cuando los marcadores enzimáticos como amilasa y lipasa bajan. Pero también otra pregunta que me hicieron en el pase es: ¿por qué no usar amilasa y lipasa para ver la evolución de la enfermedad, ¿no? Porque nos sirven como diagnósticos. ¿Por qué no usarlos? Pues porque duran hasta 14 días elevados, así que si vamos a esperar que los marcadores bajen, pues nunca le vamos a dar de comer al paciente, ¿no? Y luego se contradice diciendo que debe iniciarse las primeras 48 horas, ¿no? Entonces esto es un poco contradictorio, lo que dice de esperar los marcadores y luego iniciar las 48 horas. Debe iniciarse la vía oral lo antes posible porque mejora la evolución. El por qué es mejor la vía enteral versus parenteral, ya lo dicen los cuadros. Indicaciones para nutrición parenteral, para fines de internado. No creo que sea tan importante las necesidades nutrimentales de los pacientes, pero para fines reales es necesario adecuar una dieta, ¿no? Bueno, si estás pasando por urgencias, si tiene un paciente con pancreatitis, necesita vía oral, o bueno, los bolos que les preparan para la sonda, siempre puede que te pregunten, ¿no? Y lo más importante es el gasto proteico, y ya vimos por qué arriba la pancreatitis severa aumenta la necesidad proteica. Esto es del 2005, pero a lo que yo recuerdo también está actualizado respecto a la necesidad proteica
de lo que había leído cuando estuve en urgencias sobre las guías Aspen y ESPEN. Y bueno, tratamiento quirúrgico, intervención quirúrgica de urgencias, colegitis aguda, ictericia, pancreatitis leve no constituye una indicación para cirugía. Es una intervención quirúrgica de mortalidad. Bueno, la indicación es para cirugía de urgencias, la pancreatitis leve no merita cirugía. Y si es necrótica infectada, la mortalidad se acerca al 100% sin cirugía. Entonces de ahí viene la importancia de las cirugías. En mi hospital nunca hicieron una cirugía de páncreas, siempre las derivaban. Porque eso es de tercer nivel. No realizar debridamiento de drenaje en pacientes con necrosis estéril. Segunda o tercera semana, pancreatitis necrótica estéril, necrosis estéril mayor al 50%. Bueno, aquí ya van a estar todos los criterios de que les hablaba de si una pancreatitis es necrótica pero estéril. No se puede tratar médicamente, pero si tiene todos estos criterios, sí se debe de operar, ¿no? De nuevo, no merece cirugía si es estéril, pero debe de hacerse en 2 o 3 semanas si persiste el dolor, si aumenta el hilio, o si el paciente no puede comer, si tiene síndrome de respuesta inflamatoria, si tiene falla orgánica al 5.º día. Entonces hay más criterios que nos dicen que sí se debe de operar. Entonces abscesos y pseudoquistes o quistes podrían drenarse percutaneamente. Bueno, eso es como resumo estos cuadros. La CEPRE 72 horas, CEPRE urgente 24 horas, CEPRE. Datos importantes sobre la CEPRE, con la pancreatografía endoscópica, sus indicaciones y cuándo hacerla. Bueno, aquí quitar la vesícula para evitar que pase de nuevo, que se ocluyan los conductos y realizar una cirugía en la misma hospitalización. No debemos de darlo de alta, esperar que se estabilice en casa, ¿no? Porque también fue algo que vi. No, se debe de hacer en la misma hospitalización. Bueno, también recordar que aunque el paciente ya haya pasado por si ya ha pasado por una colecistectomía reciente, recordar que existe algo como lito residual que puede quedar en el conducto, puede causar la misma clínica, el dolor, bueno, ya todo lo que explicamos, ¿no? Entonces, que haya tenido una colecistectomía no lo exime de tener una pancreatitis biliar o por oclusión del conducto, ¿no? Mejor dicho. Necrosectomía, retrasado entre 2 o 3 semanas con la finalidad de permitir la limitación de tejido necrótico, cirugía abierta, estándar de oro. Bueno, aquí el por qué retardar los procedimientos y cuándo optar dependiendo de la situación clínica del paciente, ¿no? Aquí nos aconseja entre 2 o 3 semanas, pero el cuadro clínico es lo que determina el momento de la cirugía. Ahora, Apache 2 es un tipo de diagnóstico de procedimiento. Apache 2 o Apache o 0, no sé exactamente qué es esto, creo que es un 0. Bueno, usar el Apache 2 para el diagnóstico y seguimiento. El Apache 0, de hecho, pues no sé ni qué es porque nunca lo vi, nunca lo conocí. Después, proteína C, volvemos a tocar el tema de la proteína C, punto de corte de 15 miligramos. Proteína C reactiva, severidad, correlación con la tomografía. ¿No? La utilidad de la proteína C reactiva con un punto de corte de 15 miligramos, ya vimos al principio que debe estar 10 veces elevado hasta 150 para que nos hable de necrosis. En correlación con la TAC, cuando su valor es mayor 10 veces, bueno, aquí lo recordé bien, así como su valor predictivo de sepsis al momento del ingreso. Ahí está. Creo que recuerdo mal, sí lo deben de haber pedido viendo toda esta información y yo simplemente no recuerdo, no lo guardé de mi mente. Los factores pronósticos y bueno, todos estos. Recomendaciones de factores predictivos, obesidad o pronósticos. En la obesidad, el Apache mayor a 8 en momento de emisión, proteína selectiva mayor a 150, Glasgow para pancreatitis, no Glasgow para estado de coma o conciencia. Glasgow mayor de 3 o más, falla orgánica persistente después de 48 horas. Bueno, para el final ya vamos a acabar todas las tablas, ¿no? Aquí les dejo la Glasgow modificada para pancreatitis. Son todos estos, anótenlas de verdad si están en el internado, tengan una tablita o en el celular, carpetas para las tablas que van a usar para las enfermedades, porque en pancreatitis ya vimos que se las van a pedir incluso durante 3 días, o si sus residentes o adscritos son muy estrictos durante toda la evolución del paciente, que puede estar ahí hasta un mes, ¿no? Bueno, Glasgow modificada para pancreatitis, factores de riesgo para pancreatitis aguda, todo esto.
condiciones asociadas a la elevación de amilasa. Es por eso que no es tan específica y sensible, sensibilidad y especificidad como la lipasa. Todo esto puede afectar la amilasa. Y luego marcadores séricos para determinar diagnóstico y pronóstico de pancreatitis aguda. Aquí hablamos solo de amilasa, lipasa y proteína C. Me limité a eso, pero pues que sepan que existen más marcadores que nos pueden ayudar, ¿no? Y el por qué, su utilidad. Luego características que nos permiten predecir la gravedad de la pancreatitis aguda. Esto se los van a pedir sí o sí al ingreso a las 48 a las 24 y las 48 horas, ¿no? Sí o sí se los van a pedir. ¿Qué es la respuesta inflamatoria? Esto nos lo enseñan, bueno, en la particular me lo enseñaron desde que estaba en la carrera, pero se me olvida todavía, que es frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria elevadas, temperatura o fiebre, y una respuesta inmunitaria, ¿no? Que son los glóbulos blancos menores a 4000 o mayores a 12. Ya podemos decir que tiene una respuesta inflamatoria sistémica. Y luego Baltasar. También puede ser pregunta de paz, te dan la imagen, te dan las láminas, te dicen que Baltasar tiene. También en emergencias me lo preguntaron mucho de Baltasar. Luego criterios de gravedad de Baltasar, aquí dice de 0,3, de 4,6, de 7,10, ¿no? ¿Qué pedo con la morbimortalidad? Criterios Ranson también te los van a pedir. Y luego la Apache también. Pues todo lo que vimos, ¿no? En la guía. Y bueno, definición y complicaciones de pancreatitis. Las complicaciones nunca me las preguntaron, pero pues es necesario saberlo, no solo para el internado, sino para la vida, ¿no? Complicaciones agudas sistémicas, insuficiencia respiratoria aguda, renal aguda, choque, crisis extrapancreática, alcoholocemia intravascular diseminada, hiperglucemia, por lo que decíamos de las hormonas, hemorragia gastrointestinal, encefalopatía pancreática, proceso pancreático o pseudoquiste, ¿no? También una de las cosas, antes de que ya terminemos esto, una de las cosas que me preguntaron, o que yo pregunté, de hecho, es por qué había derrame pleural en la pancreatitis, ¿no? Es común encontrar derrame pleural en pancreatitis. Y incluso residentes no me sabían decir, ¿no? Nunca se habían hecho la pregunta. La respuesta, a lo que recuerdo, es que hay tanta fuga capilar que incluso es todo este líquido intersticial o en el tercer espacio, malamente dicho, me corrigieron muchas veces en el tercer espacio, todo este líquido fuera atraviesa el diafragma y llega a los pulmones, entonces puede alojarse también en la pleura y ocasionar el derrame pleural y también ocasionar los signos, ¿no? Entonces, bueno, ya, acabamos, vete a estudiar o vete a repasar. Espero que te haya servido, like y suscríbete.